Estamos entonces con el doctor Víctor Pérez, experto en emprendimiento en esta aula magna del Consejo Universitario de la Universidad Ricardo Palma, que amablemente, generosamente, el doctor Iván Rodríguez nos ha cedido para esta conversación, este conversatorio sobre emprendimiento en ciencia y tecnología. Con Víctor Pérez, un experto internacional. Víctor. Ok, muchísimas gracias. Bien, volviendo al punto del tema del emprendedorismo tecnológico, que es como se llama en estos momentos en Europa, particularmente en Finlandia, hay muchos temas que me parece muy interesante poder compartir con ustedes. El caso finlandés es un caso muy interesante porque Finlandia es un país pequeño, tiene una población de apenas 5 millones de habitantes, 2 idiomas oficiales, el finlandés y el sueco, y hay un pequeño porcentaje, un 0,03% de personas que hablan un dialecto finlandés que se llama sami. O sea, básicamente cuando pensamos en Finlandia, tenemos que mirar que es un país que está básicamente concentrado en 2 idiomas, ¿no? El finlandés y el sueco, porque años atrás Finlandia fue ocupada por un siglo por los suecos y tanto después también fue ocupada por la Unión Soviética. Finlandia logra su independencia en 1917, ¿no? Y todo este fenómeno que ahora conocemos como el milagro finlandés se inicia más o menos en la década de los 60, para tener una idea. En 1966 se produce un esfuerzo conjunto del gobierno, sector público, privado, por apoyar con fuerza la educación. Y se da la Ley de Educación en el año de 1966, que ellos llaman el Acta de la Educación dentro del sistema legal finlandés. 1966, el objetivo era uno solo: lograr que Finlandia sea una potencia educativa, no solo a nivel de la educación primaria, secundaria, sino principalmente a nivel de la educación superior. Esa ley sigue vigente, cosa interesante, ¿no? Porque en muchos países en desarrollo las leyes constantemente se vienen modificando, cambiando, y se pierde un poco la visión de futuro. Ellos hasta el día de hoy mantienen la ley del año 66. Si continuamos avanzando en el tiempo, tenemos que llegar a la época de fines de los 70 e inicios de los 80. Ahí se produce otro fenómeno interesante dentro de la experiencia finlandesa, que es que los finlandeses se dan cuenta que producto de los problemas que ya experimentaba la Unión Soviética, no podían ellos continuar esa dependencia comercial que hasta ese momento tenían. Hasta ese momento Finlandia era un socio comercial muy activo de la Unión Soviética, pero recordemos que eran precisamente los momentos en los que la Unión Soviética estaba pasando por una serie de problemas que luego desencadenarían su división. Entonces allí surge la pregunta: ¿cómo es que nosotros, como finlandeses, podemos lograr crecimiento económico sustentable sin que necesariamente tengamos que depender del principal socio económico hasta ese momento, que era la Unión Soviética? Y la respuesta era buscar cómo a través de la tecnología ellos podían generar ese crecimiento económico autosustentable. Entonces, en ese escenario surge el desarrollo tecnológico como una de las posibilidades que Finlandia podría tener para lograr ese despegue. Recordemos que hasta antes de la identificación de este problema y de este objetivo, Finlandia era un país que básicamente basaba su economía en el papel, ¿no? En la industria del papel. ¿Qué sucede? Estamos ya en mediados de los 80. Se propone a los sindicatos, que ya los conocen más como uniones, la idea de concentrar, de hacer un giro estratégico, ¿no? De dejar las industrias primarias, particularmente el papel, y concentrarse en el sector tecnológico. Y enfrentan un primer obstáculo, que es las uniones miran esto como una potencial amenaza, que en la idea de que pensaban de que si el gobierno se orientaba 100% a la tecnología, podrían verse afectados otros sectores y por lo tanto podría haber un problema de pérdida de empleo, ¿no? Sin embargo, aquí surge un fenómeno interesante, que
en muchos países en desarrollo no se presenta, que es lo que los finlandeses denominan el hecho de ser finlandés, ¿no? Ellos tienen una expresión cultural que le llaman el sisu, ¿no? Si ustedes buscan en el internet van a encontrar la definición del sisu, que es podríamos decir que es un sentimiento de no darse por vencido y de siempre intentar superarse frente a la adversidad, y de, si se plantea un objetivo, de no parar hasta conseguirlo. Eso los finlandeses lo llevan generación tras generación, y es en parte una de las cosas que explica el por qué hasta el día de hoy han obtenido los resultados que han obtenido. Entonces sucede que en este enfrentamiento inicial entre las uniones y el gobierno, se crea un comité, ¿no? Un comité de asesoría en temas de tecnología, y ese es el comité que actúa como pieza de engranaje entre el gobierno y los sindicatos, ¿no? Explicándoles a los sindicatos cuáles podrían ser los potenciales beneficios si el gobierno efectivamente produce ese cambio hacia la tecnología, y explicando también que no necesariamente podría darse el caso de pérdida de empleo, sino que podría darse el otro caso de que podrían compensarse, ¿no?, las pérdidas de empleo en el sector primario con la generación de nuevas capacidades de empleo en el caso de que ellos girasen hacia el tema tecnológico. Eso produce que los sindicatos entiendan que el miedo que inicialmente tenían no necesariamente era tan grande como se lo imaginaban, y finalmente se suman a la propuesta. Cosa muy interesante, ¿no?, porque en muchos países en desarrollo ese es el punto en donde se quiebran las negociaciones, ¿no? Hay visiones parcializadas, visiones que van unidireccionales y no permiten que se produzca esta suerte de conexión, esta suerte de sinergias, y sobre todo en el caso de un tema tan importante como el giro estratégico que un país puede dar en un determinado sector. Se logra este consenso mediados del 85, y los finlandeses empiezan a aumentar de manera gradual su inversión en investigación y desarrollo, y lo empiezan haciendo en porcentajes de más o menos un incremento del 10% anual, ¿no? En el año de 1983 se crea Tekes. Tekes es la agencia finlandesa de innovación, año 1983. Y el gobierno empieza a colocar anualmente un promedio de 10% más dentro de sus gastos o inversión en investigación y desarrollo. Hacia el día de hoy, para darles una idea, Finlandia invierte como porcentaje total de su PBI 3.73%, que es el más alto del mundo, solo superado por Israel, ¿no? Israel está en el orden del 4.73%. Son los dos países que invierten la mayor cantidad de dinero. Traducido eso en euros, son 7 billones de euros que Finlandia invierte anualmente. Dato interesante, no es el gobierno quien invierte la mayoría, sino es el sector privado. El gobierno finlandés invierte un promedio de 2 billones, que es el 1% del PBI, y el resto lo coloca el sector privado. Dato interesante, la iniciativa no es que partió del sector público, la iniciativa de enfocarse en la tecnología partió del sector privado. Otro dato interesante, no es que el sector privado le dijo metámonos en la tecnología, pero señor gobierno, ustedes inviertan. Al revés, fue el sector privado quien invirtió y fue el gobierno quien acompañó el proceso, igualando en el monto de inversión inicialmente dado por el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista nosotros podemos ya imaginar algunas primeras ideas que deciden un poco la diferencia en lo que respecta con otros países, con otras economías emergentes. Finlandia tiene básicamente 3 instituciones que funcionan de manera interconectada para promover la innovación y el emprendedurismo. La primera es Tekes, que ya la acabo de comentar. La segunda es la Academia de Finlandia, que podríamos de alguna manera hacer un paralelo con lo que es en el Perú el Concitec.
Y la tercera se llama Sitra. Sitra es un fondo público que actúa como un fondo de capital de riesgo, ¿no? Es decir, es el gobierno quien apuesta por proyectos que tengan gran potencial innovador, ¿no? Es un dato interesante también porque este fenómeno no se presenta en otros países. Entonces se articulan de esta manera. Por un lado tenemos la Academia de Finlandia, que básicamente financia investigación básica, ¿no? Ese es el rol fundamental de la Academia de Finlandia. Por otro lado tenemos TEKES, que básicamente financian investigación aplicada. Y por el otro lado tenemos Sitra, que es el fondo de capital de riesgo del gobierno, ¿no? Entonces, entre los tres funcionan de manera horizontal, con proyectos conjuntos, pero también con iniciativas independientes. Para darles una idea de más o menos cuánto es el presupuesto de estas agencias, TEKES tiene un presupuesto anual de 500 millones de euros. La Academia de Finlandia, un promedio de 300 millones de euros. Y Sitra, al borde de los 100 millones de euros anuales. Cuando nosotros analizamos el fenómeno finlandés en su conjunto, nos damos cuenta de varias cosas interesantes. Por ejemplo, y para darles una idea de la fuerza con que en Finlandia se promueve este tema, actualmente se está dando un fenómeno muy curioso en Finlandia, que es que las universidades se están concentrando. Y es curioso porque en muchos países de Latinoamérica las universidades se están esparciendo, ¿no? El caso del Perú, un caso típico. En Finlandia, desde más o menos el 2008-2009, empezó toda una discusión, y la discusión era muy simple: ¿por qué repartimos nuestros esfuerzos y diversificamos presupuestos? Y en vez de eso, ¿por qué no sumamos esfuerzos y nos volvemos más competitivos en determinados sectores clave para el desarrollo del país? Entonces, en ese marco, actualmente Finlandia tiene un promedio de 17 universidades públicas, ¿no? Y un promedio de 27 universidades que ellos le llaman politécnicos, ¿no? Universidades de ciencias aplicadas. Todas son del gobierno. Lo que están haciendo ahora es concentrarse, es decir, de esas 17 universidades públicas, reducirse a un promedio de 3, ¿no? Una es la Universidad Aalto, que está localizada en Helsinki; la otra es la Universidad del Este en Finlandia; y la otra es lo que ellos le llaman la Universidad Alianza, que concentra 3 universidades localizadas en el centro del país. Entonces, el presupuesto para darles un ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Tampere es de 120 millones de euros, de una sola universidad, ¿no? Revisando los datos de presupuestos de universidades de países en desarrollo, la que más se acerca no llega ni a los 10, 20 millones, ¿no? Anuales, ¿no? Esas son las dimensiones, ¿no? Esa es la fuerza con la que el gobierno y sobre todo el sector privado apoyan este sector. La pregunta es: ¿cómo explicamos? ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno de una manera que pueda ser un poco más, que nos permita a nosotros poder identificar algunas formas de cómo poder implementar o cómo sacar ideas que puedan ser interesantes para economías emergentes como la nuestra? Eso lo podríamos explicar sobre la base de un concepto muy sencillo, que es el concepto de la confianza institucional, ¿no? La confianza institucional en gran parte resume el éxito del caso finlandés. Cuando hablamos de confianza institucional, básicamente me refiero a 3 aspectos, ¿no? En el primer lugar, confianza desde el punto de vista social y cultural. En el segundo aspecto es confianza desde el punto de vista de las instituciones, ¿sí? Ahora, tocando el primer tema, confianza desde el punto de vista social y cultural. En Finlandia, ya hemos hablado que ellos tienen este aspecto cultural, ¿no? Esta forma de pensar que es el sisu, la autodeterminación,
el pensamiento de la equidad, de la igualdad, de plantearse objetivos, de lograrlos, y el otro que a nosotros nos parece muy importante, que es el del respeto a las reglas, ¿no? Que también forma parte dentro de todo ese engranaje cultural de la sociedad finlandesa, cosa que no ocurre en muchos países de Latinoamérica y también de otros continentes. El segundo aspecto que es al que me refería es el de la confianza institucional referida a las organizaciones. Y en este aspecto resaltan mucho los mecanismos de sanción, ¿no? Que en Finlandia funcionan muy bien. En Finlandia los incentivos que una persona común y corriente pueda tener para cometer un delito son tan bajos que el nivel de criminalidad es bajísimo. Para darles un ejemplo, Finlandia es uno de los países que tiene el menor número de presos a nivel mundial. Tiene 2.350 y pico presos. El Perú tiene casi 60.000 y Estados Unidos tiene como 700.000. Chile tiene 60.000, por eso que tiempo atrás enviaron a los compatriotas que estaban en las cárceles y los dejaron, porque Chile tiene una población inferior, sin embargo tienen casi la misma cantidad de presos, ¿no? Entonces, hablo de este tema porque los finlandeses entienden la innovación no solamente desde el lado tecnológico, sino desde el lado social, la entienden como un conjunto, ¿no? Cuando ellos hablan de innovación no están hablando necesariamente en el concepto americano del Silicon Valley, ¿no? Que en donde tiene que ser fundamentalmente concentración en la identificación de una oportunidad de negocio en algún área que concentre la tecnología, sino que también se concentran en el incremento del bienestar social. Esa es una de las diferencias que tiene el sistema finlandés y que lo hace tan particular y tan característico. En Finlandia, para darles un ejemplo en el tema social, en el tema que les comentaba de la cantidad de presos, ¿por qué es tan menor? ¿Por qué solo tienen 2.000 y tantos? Una de las explicaciones que dan los finlandeses es porque ellos tratan de una manera diferente a la persona que comete un delito, ¿no? Para empezar, no le colocan ¿cómo se llama? No le colocan las esposas. Las habitaciones no tienen barrotes, ¿no? Inclusive si una persona comete un delito mantienen el respeto, es decir, en casos inclusive extremos en donde la persona tiene que ser arrestada, ¿no? Van a su domicilio y le dicen: señor, usted ha sido arrestado, tenemos que llevarlo. Entonces la persona le dice: en este momento no puedo ir. Bueno, no hay problema, entonces ¿cuándo podemos regresar? La pregunta es ¿qué tan aplicable eso es en otros países? Sin embargo, lo que ellos argumentan es que dicen que desde el momento, es que es todo un engranaje. Si nosotros analizamos ese tema, quizás pueda parecer un poco difícil entenderlo, pero si lo conectamos, por ejemplo, con los temas sociales, el seguro de desempleo, que en Finlandia no hay una sola persona que no deje de recibir ayuda del gobierno, ¿no? Sea cual sea la situación que esté, el gobierno siempre está ahí para poder al menos brindar la asistencia financiera mínima necesaria para que esa persona pueda tener su alimentación, su lugar donde vivir, pagar su renta. Y si analizamos todo eso en su conjunto, entonces quizás sea un poco más fácil de poder vislumbrar el por qué en un punto determinado todo conjuga, ¿no? El nivel de criminalidad disminuye porque al tener todas las personas una cantidad de dinero mínima necesaria, entonces el incentivo, ¿no? a cometer un delito obviamente disminuye, ¿no? Y si por otro lado tenemos otras instituciones que apoyan con ingentes cantidades de dinero a la innovación y al emprendedorismo, entonces fácilmente se puede uno dar cuenta de que el concepto de la innovación en Finlandia es amplio, involucra a todos los sectores
involucra el sector privado, las universidades. En Finlandia, para darles una idea, por lo menos 6 empresas privadas de 10 de alguna manera están invirtiendo en proyectos de desarrollo en conjunción con universidades finlandesas. Por lo menos 6 de 10 tienen algún proyecto en el cual están invirtiendo sus propios fondos en cooperación con universidades de Finlandia. El año pasado, solo investigadores finlandeses han producido más de 10.000 publicaciones, artículos de carácter científico. Revisando los datos del año anterior, Finlandia es el país que está entre los 3 países más competitivos e innovadores del mundo, justo peleando mano a mano con Singapur y Suiza. En ese mismo estudio, Finlandia es el país con los mejores estándares de salud, con las instituciones más transparentes y éticas del mundo. Ahora, aterrizándolo eso a nuestra realidad, ¿cuál sería el socio estratégico para una universidad como la Universidad Ricardo Palma o para un país como el nuestro, sobre todo en la coyuntura actual en la que está el Perú, ¿no? Está creciendo a un ritmo sostenido y según mi opinión personal, yo creo que va a llegar a un punto, a un cuello de botella. Es una opinión personal como profesional y ese cuello de botella radica en que si no soluciona estos temas que Finlandia ya los tiene solucionados, que son los temas de confianza institucional, entonces allí va a ser un momento que el país va a enfrentar y que si no está preparado va a marcar un techo, ¿no? Porque una economía que está basada, cuyo crecimiento está basado en productos básicamente primarios, definitivamente en algún momento va a tocar un techo, ¿no? Otro tema que también me parece comentar con ustedes es que Finlandia tiene un sistema muy particular para generar fondos. Y en Lima hay muchos casinos, ¿verdad? En Finlandia también los hay. Sin embargo, Finlandia, todos los casinos están monitorados por el gobierno. Y todos los fondos que se logran en los casinos se redistribuyen a la sociedad. Es una organización que se llama RAI. RAI es el lado social del gobierno que genera recursos a través de los casinos, las máquinas tragamonedas, y los revierte a todas las organizaciones, sector privado, todas las organizaciones, asociaciones de toda índole, que trabajan para mejorar los estándares sociales y de salud de los finlandeses. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto esta organización, por ejemplo, dio el año pasado? Solo una organización, 282 millones de euros. Solo una. Entonces, volviendo de nuevo a la realidad nuestra, de manera muy particular, pienso de que los recursos financieros existen, ¿no? El país está creciendo, el país ha agarrado una viada muy interesante, se proyecta con bastante optimismo, y sin embargo considero de que estos 3 elementos de confianza institucional podrían insertarse dentro de la estructura del país y podrían de alguna manera empezar a generar toda esta consecución de efectos que se han logrado en Finlandia, que no es un resultado instantáneo, ¿no? Hablamos de que todo se inicia en el 66 con la ley de educación. El proceso dura más o menos 30 años, ¿no? Después de los 30 años ya viene el fenómeno de Nokia y el boom de las tecnologías de la comunicación, pero para eso tuvieron que pasar 30 años. En Finlandia anualmente se gradúan 1.600 profesionales con el grado de doctor. No sé cuántos serán aquí en el Perú, doctor Montoro. Bueno, aquí hay doctor y doctora.
mejores tesis, casi. O sea, que es un poco difícil decirlo. Si tuviera que, dado que aquí está la presencia del señor rector, si tuviera que generar algunas ideas, ¿no? Sería la de conectarse un poquito más con las instituciones académicas finlandesas, de establecer lazos más estrechos de cooperación. De antemano estoy a disposición de la universidad, si en algo puedo cooperar. Lo que sé es de que la sociedad finlandesa es muy abierta, son gente que quiere compartir, que son demasiado modestos. Eso es algo que a mí me sorprende. En Finlandia, que es totalmente opuesta a la forma a la cultura americana, si se quiere, ¿no? Que es el lado opuesto, el lado más del individualismo. En Finlandia es exactamente todo lo opuesto, ¿no? Es una sociedad más igualitaria. Yo creo que eso de alguna manera ha logrado y ha sido parte también de todo lo que han conseguido, ¿no? La modestia es una de sus características y el afán de compartir lo tiene, ¿no? Al revisar, por ejemplo, las relaciones de universidades finlandesas con universidades latinoamericanas, veo de que las universidades chilenas son las que, y mexicanas son las que tienen un grado de acercamiento un poquito más intenso, ¿no? Universidades peruanas que no he visto, me parece que hay una o dos, me parece que es la Universidad del Pacífico, que tiene algún contacto con la Universidad de Turku en investigación en temas de Amazonía, básicamente en ese área. Sin embargo, considero de que la orientación tendría que ser no tanto por ese lado, sino más bien por el lado tecnológico, ¿no? Por el lado de poder estrechar lazos de manera de que universidades del Perú se beneficien un poco de lo que actualmente están haciendo los finlandeses. Y dato muy interesante, que Finlandia posee recursos financieros que pueden posibilitar esta cooperación. O sea que hasta eso en algún punto dado es posible, ¿no? El gobierno finlandés, para darles una idea, al año destina un promedio de 60 millones de euros en programas de cooperación entre instituciones finlandesas e instituciones de otros países, ¿no? Entonces es una oportunidad que pienso sería muy importante de aprovechar, ¿no? De poder generar esos vínculos de cooperación, de poder, a mí me gustaría explicar más en detalle, por ejemplo, todo el sistema de cómo se promueve el emprendedorismo en Finlandia, que es otro tema muy interesante, muy apasionante por todos los ingredientes que contiene. Y bueno, por ahora darles algunas ideas, compartir con ustedes algunos aspectos que considero claves y que mi presencia aquí al menos pueda de alguna manera despertar nuevas iniciativas e inquietudes. Si tuvieran alguna inquietud o si quisieran compartir alguna idea,